Estamos tratando un tema bien importante. Estamos conscientes ahora, estamos conscientes de que estamos en una guerra espiritual, y pues me han pedido que hable un poco acerca de un tema del que se habla mucho. Y a riesgo de caer en redundancias, pues vamos a hablar hoy de la carta a los Efesios, capítulo 6 de la famosa armadura de Dios. Antes de comenzar, hagamos una oración. Padre, te damos gracias, 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 gracias por elegirnos, gracias por adoptarnos como tus hijos, gracias por prepararnos, porque esta batalla, esta guerra no es nuestra, tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante. Y nosotros, Señor, hoy estamos aquí porque queremos dar la pelea. Nosotros no queremos acobardarnos y te pedimos, ayúdanos a alistarnos para la guerra, ayúdanos, Señor, a disfrutar, a gozarnos esta vida, a derramar esta vida para que tu voluntad, para que tu reino llegue a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros seres queridos y a todas las personas a quienes nosotros podamos alcanzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, pues vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 10, ya les voy a decir hasta el final. Pablo nos viene diciendo varias cosas y sigue contándole a los Efesios. Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, oren a Dios en todo tiempo, y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes, y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Oren también por mí. Pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras que debo decir, para que con valor anuncie las buenas nuevas que Dios había mantenido en secreto. Dios me ha enviado como su representante para predicar este mensaje. Y precisamente por eso ahora estoy preso. Oren para que lo anuncie sin temor alguno, pues ese es mi deber. Amén. Pues como les venía diciendo, esta es una carta preciosa, y antes de entrarle de lleno al tema de la armadura de Dios, yo quisiera ponernos un poco en contexto en el tema de la carta a los Efesios. Éfeso es una iglesia que no es judía, es una iglesia que aunque tenía una gran población judía, pues también tenía, perdón, en su seno personas que no eran judías. Y Pablo les dedica una carta muy hermosa, muy, muy, muy hermosa. Y en el capítulo 1 vamos a encontrarnos con muchos elementos que nos van a ayudar a entender este tema de la guerra espiritual. Porque ustedes se acuerdan de Shrek, la primera película de Shrek. ¿Se acuerdan de Lord Farquaad? Cuando Lord Farquaad quiso pues, casarse con la princesa Fiona, está buscando guerreros que vayan a rescatar a la princesa Fiona del dragón. Y pues él dice, bueno, ojalá tengamos éxito, sabemos que algunos morirán y si el vencedor muere, pues seguirá el otro y así, así sucesivamente. A Lord Farquaad no le importaba en nada la vida de las personas que él iba a mandar a rescatar a la princesa Fiona. Y a veces nosotros podemos pensar, cuando nos hablan de guerra espiritual,
Cuando nos hablan de estos temas, que bueno, a Dios le vale 5 si nosotros morimos en esta guerra o no, porque alguien me decía en una ocasión, porque yo tengo que estar en una guerra, sí, 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 sí. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no le he hecho nada a nadie, no quiero una guerra espiritual. Yo, porque si la pelea de Dios es con el diablo, ¿por qué yo tengo que estar ahí en medio? Y esa es una pregunta válida. Ojo, no es una pregunta tonta. A veces nosotros pensamos, nosotros los cristianos tenemos esa mala manera de pensar que hay cosas que están sobreentendidas y pues digamos aquí no hay nada sobreentendido. Pero vamos a mirar, la iglesia de Éfeso es una iglesia de personas que ya han creído, mejor dicho, esta carta está dirigida a personas que ya han creído. De hecho, Pablo los llama a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Y a esos santos y fieles es a quienes le dedica esta carta, a quienes dedica este mensaje y quienes pueden entender por qué nosotros estamos en esto. Y entendamos algo. Aquí nosotros en este mundo, ya como lo leímos, eso es un mundo de tinieblas. La diferencia entre el resto de la gente y los santos y fieles en Cristo es que los santos y fieles en Cristo sabemos que este es un mundo de tinieblas. Sabemos que este es un mundo de oscuridad gobernado por el diablo y que nosotros estamos en una guerra. El resto de la gente ni se ha enterado. Somos nosotros quienes tenemos la oportunidad de llevarles esa buena noticia y de llamarlos a formar parte de esta familia que es la casa de Dios, la familia de Dios. Y Pablo le está dedicando esta carta a unas personas a quienes llama santos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, somos santos. Nosotros hemos sido apartados por Dios con un propósito, santificado. Primero que una de las primeras cosas que le dice Pablo a los efesios es que Dios nos escogió en Cristo. Y no es que nos eligió a algunas personas, sino que a la raza humana, al ser humano, Dios lo escogió para toda esta labor. Y Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Y a veces nosotros no entendemos cuál es esa bendición espiritual. Y esa bendición espiritual consiste, según el primer capítulo de la carta a los Efesios, en que Dios nos escogió en Cristo. Y nos escogió no como un plan B, no como algo que, bueno, le tocó hacer. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y lo hizo porque se le dio la gana. Oh, Pablo, no podemos poner eso. Bueno, entonces diga que fue porque por el puro afecto de su gracia. Dios quiso hacerlo así. Dios nos predestinó para ser hijos suyos. Nos limpió, nos preparó, nos guardó. Y para nosotros están destinadas todas las riquezas de su gracia, el reino. Nosotros vamos a ser, tenemos herencia en Cristo. Nosotros hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios así lo quiso. Y a nosotros, a quienes ya, ya Dios había predestinado, ojo, no a una persona, a un grupo de personas individualmente, sino a los seres humanos, pues nos ha llamado en Cristo. Él es el camino, Jesús es el camino que Dios eligió para que nosotros pudiésemos tener entrada a la gloria, al trono de la gloria. Y a los que oyen la palabra de verdad, o sea, el evangelio de salvación, y creyeron,
Pues nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da de que nosotros vamos a recibir la herencia que Él prometió, o sea, el reino de los cielos. Y es hermoso que nada más en 14 versículos, tres veces menciona Pablo una expresión para alabanza de su gloria. Dios hace todas estas cosas para alabanza de su gloria. Por lo tanto, aunque nosotros tenemos una responsabilidad inmensa en cuidar nuestra salvación, Dios hizo todo. Dios lo hizo todo. Jesús, cuando estaba en la cruz, ya a punto de morir, dijo, consumado es, y murió. Según el Evangelio de Juan, según el Evangelio de Lucas, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esa expresión, consumado es, ya todo estaba hecho. De parte de Dios todo está hecho. De parte de Dios Él no dejó nada al azar. En la carta a los Efesios, Pablo habla mucho de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Dios nos llamó a nosotros, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Entonces, si nosotros estamos, si Pablo nos está diciendo que estamos en una guerra y no estamos en cualquier guerra, estamos en una guerra que nosotros, donde nosotros no estamos viendo a nuestro enemigo. Vamos a hablar de la guerra. Nuestra guerra no es contra seres humanos. Vamos a pensar en un momento, nosotros, no como iglesia, sino como seres humanos. Nosotros estamos siendo constantemente atacados por muchos lugares. Molesta el vecino, molesta a la gente del trabajo, molestan los políticos, todas las cosas que están pasando en el mundo. Estamos en una guerra. Muchas veces ni siquiera entendemos por qué las cosas están como están. Y decimos, oh, ¿por qué Dios permite esto? Pues venga, le cuento algo. Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, la voluntad. Nosotros tenemos la voluntad de elegir el bien y el mal, la vida o la muerte. Así lo dijo Dios desde muchísimo tiempo atrás a Moisés. Le dijo al pueblo, hoy he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Todo esto lo pone Dios delante de nosotros y nos dice, elige el bien, elige el bien. Pues desgraciadamente el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad ha elegido el mal, pero ya nosotros sabemos que hay un camino de bien y un camino de mal. Nosotros sabemos hoy, y si esta es la primera vez que usted se conecta, si usted apenas está chismoseando un poco, qué es esto de los cristianos, qué es todo este tema de Cristo, de Jesús, pues le voy a contar algo. Hay un camino de bendición y ese camino de bendición se llama Jesús. En Jesús, en Cristo Jesús, Dios nos escogió para ser adoptados sus hijos. Dios nos escogió para darnos todos los tesoros del reino. Dios escogió todo el que quiera venir por este camino, por el camino del bien, por el camino de bendición. Vengan y pueden entrar. Además, podemos entrar libres de todo pecado, porque Él cargó el pecado por nosotros. Él nos hizo aceptos. Él, Jesús, hizo que nosotros podamos ser aceptados por Dios, porque nosotros no merecemos absolutamente nada bueno. Si usted es la clase de persona que siente, pero yo he sido bueno, yo he sido una persona decente. Tal vez dirás, yo no soy perfecto, porque no hay nadie perfecto, pero yo no robo, yo no mato, yo no le estoy quitando la pareja a mis vecinos, yo no estoy haciendo nada malo. Tengo mis defectos, pero no soy perfecto. Pues permítame decirle algo. En esta guerra, que no es contra seres humanos, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra que esta guerra es espiritual, pues usted está haciéndole caso al diablo. Tan sencillo como eso, porque todos nosotros estábamos bajo la potestad de esos poderes espirituales que no podemos ver, pero Satanás no le va a decir a usted,
mátelo. Oiga, venga, robemos. Vamos a robarnos ese carro. Obvio que si nosotros escuchamos eso es deliberadamente malo, pero cuando nosotros empezamos a escuchar esas vocecitas en la cabeza que nos dicen, oiga, ¿y ahora qué va a hacer usted con ese problema? Si ve cómo le va el colmo que a la gente mala le va bien. Si ve, vale la pena ser bueno. ¿De dónde cree usted que vienen todos esos pensamientos, todas esas ideas? Al malo le va bien, dése cuenta. ¿Para qué sirve ser bueno? ¿Para qué sirve servir a Dios? ¿Para qué sirve ser una persona decente si mire cómo le va divinamente a los ladrones, a las prostitutas, a los políticos corruptos y a los buenos los matan? ¿Para qué sirve? ¿De dónde creen ustedes que vienen todas esas ideas, todas esas palabras? Duda, teme, peléate con Dios, dile a Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Porque todas esas cosas vienen del enemigo y todos esos pensamientos terminan llevándonos a lugares donde, créame, no vamos a querer estar. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra donde constantemente hay víctimas y victimarios, hay gente que está sufriendo, hay gente que está victimizando a otras, hay personas que se sienten buenas, hay personas que nosotros vemos y decimos son malos. En todo el mundo, no hace falta ser creyente para ver el mundo así. No hace falta ser creyente para discutir la idea que a los malos les va bien y a los buenos, pues madre, les pasan unas cosas terribles. Vea a Martin Luther King en que quedó, vea a Gandhi en que quedó, vea a este, vea al otro, todos. Empezamos a ver a todos los buenos que les va mal y a todos los malos que les va bien. Entonces, cuando nosotros nos damos un break, respiramos y empezamos a buscar pensar la vida de una manera diferente, nos vamos a encontrar que hubo alguien que sí era de verdad bueno, que siendo tan humano como nosotros, fue tentado en todo y nunca pecó, nunca dudó, nunca le entregó su vida a nada diferente del plan de Dios. Ese ser se llama Jesús, un hombre que podrán discutir muchas cosas, pero es un ser humano histórico que vivió, murió, hizo un montón de cosas y transformó el mundo hasta el día de hoy. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús también dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero ojo, porque van a venir otros. Va a venir uno que es un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Y nos advirtió, tengan cuidado. Yo recuerdo que mi mamá me decía que a ella le molestaban, le aburrían los cristianos, porque los cristianos hablaban mucho de Satanás. Pues el cristiano que más habló de Satanás se llama Jesús. Jesús nos advirtió acerca de Satanás, nos dijo, cuidado, cuidado porque él viene a robar, matar y destruir. Y nos dijo, oren para que no entren en tentación. Ahora nosotros, después de que muere Jesús, nosotros podríamos pensar, listo, se acabó la guerra, ya Jesús venció. El mismo, creo que es el autor de la Carta a los Hebreos, que dice que él con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, listo, si ya él está vencido, pues no hay nada que hacer, se acabó la guerra. Pues la realidad, y nos lo va a decir el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, Satanás, el gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, vino a hacer guerra contra la mujer. Y esta mujer con la que Satanás hace guerra se llama Iglesia. Y
va a hacer guerra contra los hijos de la mujer, es decir, contra cada uno de nosotros, como individuos y como colectivo. La diferencia, si usted cree, a los no creyentes, es que nosotros estamos conscientes de esta guerra. Nosotros sabemos que estamos en una guerra. Nosotros sabemos que la guerra no es contra los políticos, que la guerra no es contra los colectivos que piensan diferente a nosotros, contra la gente que odia a la iglesia, con o sin razón, pero que odia a los cristianos, y entonces está pensando en dañar el mensaje, dañar a las iglesias, dañar a los cristianos, deliberadamente asesinar a cientos de personas dentro de una iglesia con una bomba. Esos no son nuestros enemigos. Pablo en la carta a los Efesios nos está diciendo que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. Nosotros hoy sabemos que este es un mundo en tinieblas. Si no fuera así, Pablo no tendría ninguna razón para decir eso. Pero este mundo, el mundo en que nosotros vivimos, este mundo que nosotros podemos ver, que podemos palpar, que podemos respirar, que podemos percibir con nuestros sentidos, este mundo es un mundo en tinieblas. Aunque nosotros veamos luz, aunque nosotros veamos paisajes hermosos, aunque nosotros vivamos en el lugar más bello, más fascinante, pues este mundo es un mundo de tinieblas. No hace falta vivir en una zona, lo que llaman, por ejemplo, en Bogotá, la zona de tolerancia, que es un lugar terrible, un lugar donde hay drogadictos, prostitutas, indigentes, donde se permite todo. No hace falta estar en ese lugar para entender que este es un mundo en tinieblas, porque este es un mundo donde las personas no ven. Esto es un sistema donde al ser humano se le impide ver. Y tanto es así que se le impide ver que nosotros no alcanzamos a ver más allá de esa aparente realidad. De esa realidad donde a nosotros nos dicen, es como la película Matrix. Nos metieron en la Matrix y nosotros estamos aquí decidiendo si quiero tomar el camino del bien o del mal, si quiero tomar la pastillita azul o la pastillita roja. ¿Cuál quiero tomar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es dónde quiero poner yo mi vida? En un mundo de muerte, en un mundo de enfermedades, en un mundo donde el ser humano no vale nada, como en la película, son baterías para que funcione el sistema. Yo quiero poner mi vida en un mundo eterno. Para nosotros hoy, quienes hemos creído, quienes nos tomamos la pastillita roja, sabemos que este es un mundo donde hay una realidad visible que no es la realidad. Y hay una realidad mucho más real de lo que nosotros podemos ver, que es la realidad espiritual. Allí hay un poder espiritual, allí hay un enemigo, allí se está librando la guerra. Y yo no sé quienes están viendo la serie El Señor de los Anillos, pues yo a veces siento que la iglesia está como los elfos pensando, nah, ya la guerra pasó, ya se acabó, ya vencieron. Pero no, la guerra continúa. Por eso Pablo nos dice, vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Pues sí, nuestro enemigo es el diablo y el diablo va a estar molestándonos, persiguiéndonos. De hecho, el apóstol Pedro en una carta, en la primera carta de Pedro, él nos va a decir, ¿dónde está? Está por aquí, nos dice, perdón, vamos a leerlo. Primera de Pedro capítulo 5 dice, sean sobrios y velen, estén despiertos. La iglesia necesita despertar. Velen porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que está haciendo Satanás, buscando a quien devorar. Y eso lo ha hecho desde Adán y Eva. A ver, ya Adán y Eva cayeron con él.
Y así con todas las historias que nos cuenta el Antiguo Testamento, donde se muestra cómo cada persona, cada individuo, cada colectivo toma la decisión que voz seguir. Si la voz de Dios o las de sus propios deseos. No hay nada más peligroso que seguir la voz de nuestro corazón. Así que si alguna vez sienten la tentación de yo voy a seguir los deseos de mi corazón, no, eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Entonces, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Dios nos da una armadura, Dios nos está armando. Como les decía, no es como Lord Farquaad que vayan y mátense, pero cumplan la misión que les he dado y si tienen que morir, mueran. No, Dios nos vistió, Dios nos está dando la armadura. Entonces, si nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades y gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Y no pensemos que aquí cielo es ese lugar creado por Dios, donde están los ángeles, está el trono. Allí, es cuando habla de cielo en este lugar, se está hablando de regiones espirituales. Aquí estamos hablando de lugares espirituales y esos lugares espirituales son mucho más reales que esto material que nosotros podemos percibir. Entonces vamos a ponernos pilas. ¿Qué está diciendo Pablo? Vístanse de toda la armadura de Dios, de toda. Nosotros tenemos que entender algo, no es solamente un pedacito, no es solamente un poquito, tiene que ser de toda la armadura, porque la necesitamos. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo y así al terminar la batalla estemos en pie. Hay batallas, hay una gran guerra, pero cada uno de nosotros está viviendo batallas. Batallas que a veces vivimos como congregaciones, como individuos, como grupos pequeños, pero estamos en batalla. Y a la batalla no se va, yo creo que solamente David fue simplemente con una honda y 3 piedras. No, aquí Pablo está diciendo, vístase de toda la armadura, toda, completa, para que podamos estar en pie al finalizar la batalla. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Nosotros sabemos que Jesús es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero ¿qué significa vestirse de la verdad? Hay algo demasiado importante, la palabra, o sea, esta verdad, esta fidelidad. Nosotros tenemos que entender la fidelidad de Dios, porque a veces nosotros pensamos o reducimos a Dios a nuestro tamaño. Y como nosotros somos una partida de mentirosos, inconstantes, infieles, nos cuesta entender que Dios va a ser fiel. Porque si a mí alguien me falla, alguien me la hace, pues difícilmente yo voy a tener ganas de cumplir mi palabra con esa persona que no cumplió su palabra conmigo. Pero Dios no es así. Y Dios nos está enseñando a tener un carácter como el de Él. No un carácter como el nuestro, un carácter como el de papá. Fiel. Dios es fiel. Y nosotros tenemos que empoderarnos, que vestirnos. Póngase los pantalones y apriéteselos bien, porque tenemos que vestirnos con la fidelidad de Dios. Vístase con la verdad y la justicia. Y la justicia de Dios no es como nuestra justicia. Nuestra justicia es, usted la hace, usted la paga, pero la justicia de Dios no. La justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Le va a decir Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, por ahí, va a decir que la justicia ahora no es por las obras. No es que a nosotros nos encanta ganarnos las cosas. Y digo ganarnos entre comillas porque es mentira, nosotros no nos podemos ganar nada de lo que nos da Dios. Recuerden la palabra gracia, gracia, gracia. Todo esto es un regalo inmerecido de Dios.
Si nosotros tenemos que salir a pelear en el mundo, si nosotros tenemos que salir a pelear un cargo, mantener un trabajo, pelear por el sustento, pelear por los hijos, nosotros estamos en el mundo constantemente batallando, tal vez ni nos damos cuenta. Y a veces sentimos como que esas batallitas, esas peleitas son ricas, nos mantienen despiertos, nos mantienen activos, nos mantienen superándonos. Pues muy bueno, está bien. Genial que nos guste superarnos, genial que nos guste ser mejores cada día, pero aquí nosotros estamos en una guerra de verdad y no por las bobadas que nosotros luchamos en este mundo. Estamos en una guerra por nuestras almas, pero también por las almas de cada una de las personas que tenemos alrededor de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de la gente que amamos, de nuestros vecinos. Por eso tenemos que vestirnos de esta justicia, tenemos que vestirnos de la verdad. Nosotros no podemos estar bobeando. Pablo habla luego del calzado, del apresto del Evangelio. En esta traducción dice, estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de paz. Eso es lo que nosotros tenemos que estar, siempre listos, siempre preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados nosotros para anunciar las buenas nuevas de paz? Buenas nuevas de paz. Por Dios santísimo y misericordioso, yo les ruego a todos mis hermanos de la iglesia, nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de paz. Cuidado con el evangelio, con las noticias que estamos anunciando, porque Jesús no vino a acusarnos, a cazar pecadores, a señalar el pecado de nadie. Él vino para anunciarnos las buenas noticias del Evangelio, el perdón de pecados. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente, el perdón de pecados, la paz. Dios vino a hacer la paz con nosotros. Tenemos que salir a decirle eso a la gente. No señalarle su mala conducta, no estar diciéndole a la gente lo que hace mal, no estar diciéndole a la gente dónde está fallando. Dios te va a condenar, sigue así para que veas cómo te vas a ir al infierno, perro. No, nosotros no podemos estar acusando a la gente, nosotros no podemos estar tratando a las personas como Dios nunca nos trató, porque es con amor, es con misericordia, es con gracia y verdad. Es inmerecido. Nosotros no podemos como iglesia decirle a la gente, tienes que cambiar para poder acercarte a Dios. No, las buenas nuevas es acércate y no te preocupes, Él te va a cambiar. Acércate. Y tenemos que estar anunciando las buenas noticias en todo momento. Pablo dice en el versículo 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el enemigo. Tomen el escudo de la fe. Y aquí hay que recordar algo. La palabra fe significa confianza. Tener fe es confiar. Tener fe en Jesús, creer en Jesús es confiar en Jesús, saber que Jesús es fiel, absolutamente fiel, aunque nosotros seamos infieles, va a decir Pablo, que aunque nosotros seamos infieles, Él se mantiene fiel. No olvidemos, yo no sé si lograron escuchar lo que dije antes o se cayó la conexión de que todo Dios lo hace para alabanza de su gloria. Pues para alabanza de su gloria, Él no va a fallar en su palabra, nunca. Nosotros tenemos que tener eso metido aquí en la cabeza todo el tiempo, para que cuando venga Satanás y nos diga, nos lance esos dardos de fuego, y porque usted está enfermo. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermaste? Pues nosotros tenemos que levantarnos firmes y decirle, pues escrito está, Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Poner el escudo bien puesto, tener el escudo siempre firme. ¿Y por qué a ti te va tan mal si tú eres hijo de Dios? Pues nuevamente, o sea, todas las cosas, nosotros necesitamos confiar
en la palabra de Dios, saber que la palabra de Dios se cumple. Resistan al diablo y él huirá de ustedes, va a decir Santiago, Santiago el apóstol, por si acaso. Santiago nos está diciendo algo demasiado importante, resístanlo y él huirá. ¿Vamos a pasar por pruebas? Sí. ¿Vamos a pasar por momentos que van a retar nuestra fe? Sí. Y en esos momentos, Satanás va a querer hacernos dudar de la palabra de Dios, pero nosotros podemos elegir, yo le creo a este bobo o le creo a Dios. ¿A quién le quiero creer? ¿En quién quiero poner mi confianza? ¿En la palabra de Jesús o en la palabra de Satanás, que va a usar la palabra de Dios para tratar de engañarme? Por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Pablo lo va a decir. Oiga, no, mentira, no es Pablo, es el autor de la carta de los Hebreos. La fe es no es Pablo, la fe es el oír y oír la palabra. Nosotros no podemos poner nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de nadie más. Y aquí yo les hago una invitación a todos, sean cristianos o no sean cristianos, sean creyentes o no, y por cristianos no digo solamente como dicen algunos los protestantes, no, católico es cristiano, por si acaso todos los que creemos que Jesús es el único camino al Padre, somos cristianos y nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos leer la Biblia, porque si nuestra confianza está puesta en lo que yo escucho de un predicador, de un cura, de un pastor, de un profeta, de un evangelista o de quien sea, pues yo estoy condenada a morir en la batalla. Y no voy a poder mantenerme firme porque no voy a saber en qué creer. Voy a estar creyendo en la interpretación de una persona u otra y eso no sirve para nada. Sí necesitamos estos tiempos de reflexión, de compartir, pero cuidado, ustedes necesitan, nosotros, cada uno de nosotros necesita conocer la palabra. No se vayan a creer todo lo que yo les diga aquí. Yo puedo tergiversar la palabra, yo puedo echar toda la carreta del mundo y puedo decirlo de una forma muy convincente, pero si cada uno de nosotros se acerca a la palabra con humildad, nosotros podremos verificar si lo que nos está diciendo alguien es cierto o no es cierto. Porque además, después del escudo de la fe, dice Pablo, pónganse el casco de salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. En Reina Valera va a decir la espada del Espíritu. La palabra de Dios, la palabra es la espada del Espíritu. Y nosotros no podemos olvidar lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser arrestado, que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas que les habló. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues va a ser imposible que el Espíritu Santo nos pueda recordar algo. Y en medio de la batalla nosotros vamos a necesitar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos recuerde, oiga, no está solo, oiga, recuerda lo que Dios dijo, recuerda, así como dijo el gran filósofo africano, Mufasa, a Simba, recuerda quién eres, recuerda. Y nosotros vamos a necesitar recordar, pero si no conocemos la palabra de Dios, ¿qué rayos vamos a recordar? Entonces, conocer la palabra es demasiado importante porque nos va a permitir a nosotros desarrollar esa confianza, experimentar la confianza en la fidelidad de Dios y además darle la espada al Espíritu. Nosotros necesitamos recordarlo. Y cuando nos habla Pablo del casco de la salvación, a mí esto me parece vital. Nosotros tenemos que tener en la cabeza cuál es mi meta. Mi meta es la salvación. Mi meta no es todas las cosas que yo quiero en este mundo, que puedo querer muchas cosas y muchas cosas plausibles, pero nada de eso se equipara al premio que me está esperando,
al premio que Dios quiere darme, al gran galardón, a mi salvación, la salvación de mi alma. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y cuando Satanás comienza a decirme todas esas mentiras, todas las cosas, oiga usted, sí que no aprovechó su vida para nada, ¿no? Oiga, tanto que hizo, tanto que tenía, tanto, y empieza a meterme si yo me quito el casco, Satanás va a llenarme la cabeza de porquería, de basura. Y eso es lo que nos pasa constantemente. Como que nos quitamos el casco, lo ponemos ahí un ratito y entonces llegan todas las tentaciones. Pero si yo recuerdo el casco de la salvación, mi meta es la salvación. Y cuando venga a decirme, Satanás, ¿y dónde están tus sueños? De pasar a la historia, de que tu nombre estuviera escrito en los libros, pues yo le voy a decir, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi nombre está escrito en los cielos, porque mi casco es la salvación. Si a mí deja de interesarme la salvación, si yo llego a menospreciar la salvación, yo le estoy abriendo todas las puertas a Satanás para que él haga con mis pensamientos lo que quiera. Si yo me desconecto, cada vez que yo empiezo a desconectarme de la palabra de Dios, de la comunión con los santos, que cuidado, los santos no son los que no rompen un plato. No hay gente menos santa que esas que no rompen un plato. Esos que rompieron toda la vajilla, la casa, el barrio, toda la ciudad, esos son más santos. Porque los que sabemos que es por gracia, los que hemos entendido que esto es un regalo inmerecido y valoramos, porque somos tan casposos, tan malos, tan pichos, que no nos queda otra que valorar y darle gracias a Dios por el regalo de la salvación, pues nosotros somos santos. Y cada vez que nosotros nos reunimos, pues el centro de nuestra vida, el centro de nuestra conversación, aunque hablemos de cualquier otra cosa, siempre va a girar en torno a Jesús, al reino, a la vida eterna. Cualquiera que sea el tema que nosotros hablemos, cualquiera. Lamentablemente para los que no creen, si usted se reúne con un grupo de cristianos en algún momento, vamos a caer en el tema de la vida eterna, de Jesús, de la salvación, del reino, porque en torno a eso gira nuestra vida. Pero cuando nosotros nos vamos separando, nos vamos alejando, nos vamos ensimismando, pues lamentablemente perdemos el norte, perdemos el casco, perdemos la comunión con los santos y empezamos a poner nuestra vida y nuestra atención en otras cosas. Por eso es que es tan importante la unidad, por eso es que es tan importante recordar siempre cuál es nuestra meta. En esta guerra, nosotros lo que estamos peleando es la salvación. Ya Jesús nos dio la salvación a nosotros. Por medio de su sangre somos salvos. Yo no necesito hacer absolutamente nada para ser salva. Ya Jesús lo hizo todo, pero yo necesito mantenerme firme. Ese es el problema. Yo estoy luchando contra un enemigo que no veo, porque si fuera contra un enemigo que veo, voy a estudiar todas sus debilidades y le voy a partir la madre. Y voy a saber cómo vencerlo. Y voy a darle hasta por la cédula. Pero como yo no veo a Satanás, como yo no sé cuándo él me está atacando, como yo no entiendo o puede que yo no esté entendiendo cómo es su estrategia, pues yo pueda estarme confundiendo. Y ese es el tema que nos está diciendo Pablo aquí. Pónganse pilas, manténganse firmes, porque lo que está en juego aquí es mi salvación. Y yo creo que todos los que hemos creído valoramos la salvación como un tesoro que no tiene precio, no tiene precio. Y nosotros queremos compartir ese tesoro con otros,
Por eso aquí estamos peleando por nosotros y por todos los que están afuera, por todos los que todavía no creen, por todos los que tienen dudas, por todos los que tienen el corazón puesto en cualquier otra cosa del mundo. Y esta es la gran noticia. Nosotros somos este ejército. En el ayuno anterior, cuando hablábamos de la identidad, yo les comentaba en esta enseñanza, recupera tu identidad. Nosotros somos el ejército de Dios y estas son nuestras armas. Estas son las armas de nuestra milicia. Nuestras armas no son humanas. Pablo sigue diciendo, oren en todo tiempo. No tiene nada diferente a lo que dijo Jesús a sus discípulos antes de ser arrestado para ser crucificado. Oren para que no caigan en tentación. Pablo lo repite, oren en todo tiempo, oren a Dios en todo tiempo y cuando lo hagan sean dirigidos por el Espíritu. Porque nosotros cuando oramos podemos estar distrayéndonos con cualquier tontería. Pero cuando nosotros oramos guiados por el Espíritu, allí la cosa cambia, porque el Espíritu sí sabe lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros estamos orando y en vez de orar por lo que realmente necesitamos para nuestra eternidad, estamos pidiendo algarrobas, comida de cerdo, estamos pidiendo nuestra herencia para ir a malgastarla. Pero si nosotros oramos guiados por el Espíritu, nosotros vamos a pedirle a Dios lo que realmente necesitamos para mantenernos firmes en esta carrera. Pablo dice, manténganse bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. No oremos nada más por nosotros. A veces, a veces nosotros caemos en este lodo narcisista, en este charco de narcisismo, donde nada más nos vemos a nosotros mismos, nuestros problemas, nuestras cosas, no, yo, todo el tiempo. Pero si nosotros tomamos un tiempo para orar por los demás, con amor, guiados por el Espíritu, vamos a salir de esa podredumbre que es nuestro ego, para poder poner en manos de Dios no solamente nuestras necesidades, sino las de todo el pueblo santo. Y Pablo termina diciendo, oren también por mí, pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras que debo decir. Y sí, yo les pido a todos mis queridos amigos de Buscando a Jesucristo, a los que van a ver esto después, oren por mí, oren por cada una de las personas que estamos compartiendo la palabra. Oren por cada una de las personas que están sirviendo, que están orando por otros, que están renunciando a sus gustos, a sus placeres, a sus beneficios en el mundo, por servir al pueblo santo de Dios. Oremos todos unos por otros, animémonos, como dice el autor de la Carta a los Hebreos, animémonos a buenas obras. Y entendamos algo, Dios no nos ha dejado a nosotros a nuestra suerte. Ya usted vaya a ver qué hace, yo derramé mi sangre por usted, de aquí en adelante ve a ver. Jesús no nos dijo eso, Jesús nos está vistiendo, tome la armadura y yo voy delante de ustedes. Así se lo dijo a su pueblo, no solamente a la iglesia, no solamente después de que Jesús murió y resucitó, sino desde el Antiguo Testamento, Dios estaba diciendo, ustedes no teman, ustedes van a ir a pelear contra gigantes, contra pueblos guerreros, contra gente que ha derrotado naciones, pero ustedes no teman, yo voy delante. Y eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Él fue el primero que se vistió de la verdad y la justicia. Él fue el primero que nos marcó el camino. Él nos marcó el camino para nosotros poder vencer a Satanás. Y aunque nosotros podamos a veces sentir miedo ante las cosas que se pueden venir, pues yo les voy a garantizar algo hoy. Satanás le tiene miedo a la iglesia. Satanás tiembla cuando la iglesia se une. Satanás odia a la iglesia
porque sabe que las puertas del Hades no prevalecerán, porque Satanás sabe que nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos listos para aplastarle la cabeza, aunque Él esté mordiéndonos el talón. Oremos brevemente para despedir este momento. Padre, te damos gracias por vestirnos con tu armadura, por darnos todo lo que necesitamos para estar firmes hasta el final. Ayúdanos para que nada nos aparte de este camino y que nosotros, Señor, también tengamos siempre presente las necesidades de todo tu pueblo santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.